minutos seguimos conversando con el profesor periodista constituyente Earle Herrera. Profesor, dejábamos un tema al aire. Se ha venido discutiendo en la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy hubo una discusión abierta con parte de la comunidad, con parte de los afectados por los crímenes del odio. Una ley pues para evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo. ¿Su opinión al respecto y cómo cree que se plantea este debate? Bueno, sí, en efecto, es una ley propuesta por el propio presidente de la República y que es un tema sumamente complejo, Jorge, porque el odio no es solamente el que quema viva a una persona, crímenes que nunca se habían visto en el país, sino el que está frente a un micrófono, sí, en un medio de comunicación y está enviando todo el día mensajes de odio, o el que lo está haciendo desde un púlpito, o el sacerdote que bendice un mortero, todo eso lo vimos. Entonces, una ley es algo sumamente, de ese punto de vista, complejo, y donde uno tiene que tener mucho cuidado porque el pueblo votó por la paz. El pueblo realmente quería que se acabaran las guarimbas, que se acabara la violencia, el secuestro de los ciudadanos, que los niños pudieran ir al colegio, que los mayores pudiesen ir a su trabajo. Por eso votó la gente. Y en ese sentido, tú tienes que tener el rigor de la ley, pero sin olvidar también la perspectiva, centrarte en qué impulsó a la gente a votar. Y esto lo digo yo porque a veces, mira, en la Asamblea Nacional Constituyente somos 545 y a veces algunos tenemos oportunidad de hablar, pero hay muchos que quieren hablar allí y que no es fácil. Ahora ya se aprobó el Estatuto de Funcionamiento con límite del tiempo para cada orador. Se van a designar las distintas comisiones de manera de dinamizar el trabajo de la constituyente. Nosotros tenemos una escuela en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional llega al Poder Legislativo, Jorge, con una mayoría abrumadora, con una cantidad de votos que para ellos es histórico. Bueno, eso lo dilapidaron en 6 meses. Sí. ¿Por qué? Porque perdieron las perspectivas. Esa es una escuela, lo estoy diciendo. Se los comió la arrogancia. Se los comió la arrogancia. Prometieron acabar con las colas, le prometieron resolver los problemas inmediatos a la gente. Entonces se dedicaron que en 6 meses sacaban a Nicolás Maduro. Como no lo pudieron sacar, entonces decretaron que abandonó el cargo. El presidente no es presidente de acuerdo con ellos, porque según ellos abandonó el cargo. Y se decretó la necesidad varias veces, ¿no? Destituyeron, sí, lo han destituido varias veces. Destituyeron al Tribunal Supremo de Justicia, dijeron que eso no existía y se declararon en desacato con el tribunal. Bueno, y la gente llegó y votó por una asamblea constituyente. El 41% del padrón electoral, sin la participación de ellos, concurrió a votar porque esa asamblea no le cumplió. Yo te voy a contar una anécdota, porque yo quiero que los compañeros de la constituyente y los directivos de la constituyente me escuchen. Te voy a contar una anécdota. Un compañero me decía a mí, yo en mi comisión, cuando esté allí, voy a estar vigilante de unos compañeros que tienen desviaciones neoliberales. Y yo le dije, yo prefiero que vigiles el kilo de azúcar, el kilo de yuca. O sea, el pueblo venezolano. Le importa que tú estés vigilando a un tipo que supuestamente tiene desviaciones neoliberales o privatizadoras. Vigila el kilo de azúcar, vigila el bachaqueo del efectivo, vigila la lata de sardinas. Eso es lo que en forma perentoria, producto de esa guerra económica, de esa escasez y de ese bachaqueo de todo. Aquí se bachaquea todo. Si tú sacas dinero, te lo desaparecen. Cualquier producto lo desaparecen. Las medicinas no las consigues en una farmacia, pero hay lugares donde están. Sí. De manera que todo lo que se va haciendo, entonces eso es lo que hay que vigilar. Y yo creo que eso es lo que nos está pidiendo la gente por todas partes. En efecto, profesor, votaron más de 8 millones de personas por la constituyente. Una gran parte votó para conquistar la paz, otra gran parte votó porque tiene confianza en el gobierno revolucionario, pero también hay un grupo bastante grande, yo pudiera decir incluso que es la mayoría, es una opinión personal, para que se logre generar cambios en materia económica. Pasado unas horas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, parece haberse desatado la guerra económica a unos niveles increíbles. Un kilo de arroz, un kilo de pasta, un kilo de azúcar, triplicaron sus precios en cuestión de horas.
ese proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en materia económica acaban de conformar la comisión de la misma, es presidida por Eduardo Piñate, vicepresidente Orlando Camacho. ¿Cómo va en lo que nosotros no podemos ver, obviamente, porque todos los debates no son televisados, pero qué pudiéramos decir de la constituyente en discusión económica? Claro que los tiempos de la economía no son los mismos que los de la política. Es así. Pero aún así, yo creo que tú tienes ya que tomar medidas inmediatas. Es la primera comisión que se nombra, no se ha nombrado más ninguna comisión, excepto aquellas comisiones especiales, como lo de la justicia y la verdad. Pero es la primera comisión permanente de la Asamblea Nacional Constituyente que fue nombrada. Es decir, que la directiva de la Asamblea tiene claro cuál es el tema perentorio, que en este caso es el tema urgente, que es la economía, y los compañeros ya se venían reuniendo antes de que se conformara la comisión como tal, y esperemos que en esta semana, las próximas semanas, le empiecen a dar respuesta y le empecemos a dar respuesta. Yo hablo en plural, aunque no esté en la Comisión de Economía, le empecemos a dar respuesta a lo que nos está diciendo el pueblo, pues resolvamos esos problemas y se golpee a aquellos que realmente están acabando con los pocos recursos que tiene el pueblo, el trabajador, el profesional. Se los sacan, se los roban del bolsillo. Aquí lo que es un latrocinio descarado. Eso de que te den efectivo y te quiten el 15, el 20%. Sí. En un supermercado chino, venezolano, de donde sea. Es un delito. Que está, no tenemos que hacer ahí, está en las leyes venezolanas, en las leyes penales. Y hay que castigarlo. Y hay que darle respuesta desde esa Comisión de Economía que preside el compatriota Eduardo Piñate a esos problemas urgentes del pueblo venezolano. Y tenemos que hacerlo por una razón de justicia. La Constitución bolivariana plantea, y era el pregón del comandante Chávez, darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Y esa felicidad pasa por resolverle sus necesidades básicas, sus primeras necesidades de educación, de cultura, de alimentación y de salud. Esto ya es una pregunta, su opinión personal, porque no forma parte de la comisión, pero hay quienes plantean desde algunos espacios, sobre todo de los que juegan más a la política neoliberal, que uno de los elementos por la que existe un proceso de conflicto económico en Venezuela es por el control cambiario. ¿Estaría de acuerdo Yarle Herrera con liberar el control cambiario, con liberar la compra y venta de dólares? ¿O? Bueno, mira, yo realmente no soy tan audaz como para opinar un campo donde yo no soy un experto. Para yo decir, bueno, liberen o no liberen, o congelen o no congelen. Yo creo que anda la libre. Y creo que el gobierno venezolano, con sus expertos, pues tiene que buscarle solución ya al problema monetario, en este caso, del país. Eso es una cuestión que los economistas nuestros, los que conocen la materia, deben buscarle solución, porque tampoco es posible que exista un mercado, como lo llaman el dólar MUC, o el dólar criminal, como lo llaman otros, chicos, que esté saltando todos los días en una forma pues que no tiene nada que ver con la economía venezolana. Y que además una gran parte del sector comercial se basa en ese dólar para establecer precios y tarifas de cualquier cosa. Es un robo descarado al venezolano en todos los sentidos, en todas partes, y eso realmente es el Estado el que tiene que ponerle coto a esa situación y hacerlo pues a través de las medidas que considere más convenientes para la economía venezolana. Vamos a una pausa, profesor, para ya venir con la última parte del programa. Y me gustaría que conversáramos sobre el tema de los medios de comunicación. En Venezuela hay planteada desde hace varios años una guerra en diferentes campos, y una ha sido no convencional, la utilización de los medios de comunicación. Hace algunos días salieron de las parrillas de programación de las cableras 2 canales colombianos. Ya había salido hace un buen tiempo CNN en español, pero cada vez que ocurre este tipo de cosas se dice desde la comunidad internacional
que Venezuela sigue censurando la libertad de expresión. Me gustaría habláramos eso en la próxima parte. Claro que sí. Son 8:45. Vamos a una pausa. Recuerden que puedes escribirnos a través de la etiqueta numeral EARLE con Amorín, a través